Esto, más que un podcast, es una excusa para conversar con la gente que trasciende. Soy Fabiola Aponte Silva y descubrí en la entrevista una coincidencia afortunada entre el periodismo y la terapia. El mejor punto de partida para el autoconocimiento y contar una buena historia. Bienvenido a Tu Marca en el Diván. El episodio de hoy es Salvada por una tabla de Excel. La historia de Ney. Neidemar Martínez es ingeniero y en su migración múltiple saltó entre transnacionales, oficios y emprendimientos, surfeando siempre en su tabla de Excel. Orientada al logro y apegada a las estructuras que la hacen quien es, arma su marca personal con una pasión descubierta en la adolescencia: el discurso en su día de graduación. Hoy en el diván, Neidemar Martínez. ¿Quién se iba a imaginar? A Neidemar la conozco desde hace muchísimos años. Trabajamos juntas cuando estuvimos compartiendo espacio en Venezuela en una empresa multinacional, que fue allí donde nos conocimos. Y bueno, conocí en ese momento una Neidemar súper orientada a los resultados, estructurada. Me enseñó muchísimo de lo que era estructura y disciplina para lograr resultados. Pero bueno, más allá de ese contexto previo que pueda tener de la invitada de hoy, Neidemar Martínez, quiero que Neidemar entonces nos conteste la pregunta sin anestesia que hacemos al iniciar acá. ¿Quién es Neidemar? Responder esa pregunta sin anestesia es complejo, ¿ok? Pero no me voy a meter en lo filosófico. Neidemar, Ney, como me llamo ahora, Ney Martínez, mi nombre artístico, pues soy venezolana, nací en Barquisimeto, me crié en un pueblo llamado Río Claro y es importante mencionarlo porque hace gran parte de mi historia, me doy cuenta ahora de eso. Ingeniero industrial, estuve trabajando en esa transnacional en la que comentabas, esa multinacional durante 12 años. Luego emigré. Actualmente vivo en Argentina. Acá me desempeño en una empresa privada, en un área de mejora continua como ingeniero. Y estoy en este hermoso camino del emprendimiento. No saltemos aún, Ney. Cuéntanos un poquito más de quién eres y sobre todo en quién te has convertido con la migración. Creo que la migración, creo no, estoy segura, de alguna manera siempre nos deja una huella, tanto desde el punto de vista personal como incluso retar, conquistar algunos espacios que no teníamos planteados y poder hacer un montón de cosas que tampoco teníamos planeadas. Y quería que nos hablaras un poquito de esto. ¿Qué ha cambiado en la Neidemar formal de una empresa multinacional con 12 años? Prácticamente eso es un matrimonio en una empresa, haciendo carrera, y la que salta a Argentina, ¿no? Te vas sola. eh, ¿Cómo te empiezas a descubrir como persona y qué ha cambiado en ti desde que te fuiste? Mira, una de las cosas, por eso enfatizaba en esto de decir de dónde soy, de un pueblo pequeño llamado Río Claro, porque ahora ha cobrado mucho sentido eso. Cuando he entendido un poco el por qué, siempre hago la cita esta de la conferencia o la charla que dio Steve Jobs en una universidad, donde él decía que los puntos se unen hacia atrás. Y era básicamente que cuando tú te paras en el hoy y miras atrás, sabes que las cosas que pasaron te llevaron a donde estás. No es necesariamente casual, puede ser causal, porque al final vamos tomando decisiones. Entonces, cuando me describo un poco en el quién soy, partiendo del quién era y en quién me he convertido, digamos que siempre me definí como una persona bastante introvertida, pero hoy tengo mucha autoexigencia. Esa autoexigencia viene de ese pasado, digamos de la exigencia familiar, del entorno. Siempre fui muy dar lo mejor de mí. No recuerdo que haya sido porque quisiera puntualmente, sino porque era lo que esperaban de mí. Y eso ha cobrado fuerza ahora cuando me descubro en el exceso de autoexigencia.
Era siempre ser la mejor estudiante, era siempre brillar acá, era siempre levantar la mano, como el burro de Shrek, pregúntame, pregúntame. Era quizás tratar de cubrir esa etiqueta de introvertida para ser más extrovertida, aunque era bastante callada. Y de alguna manera, como me recuerdo y hace sentido ahora en quien me he convertido, una persona que cumplía o que siempre buscaba dar lo mejor de sí para cumplir estándares. Por eso siempre fui de estudiar mucho, de elegir una carrera, de estudiar la universidad, de salir de un pueblo y graduarme, ser por lo menos por la línea paterna la primera que logra una carrera universitaria. Entonces, en ese punto, cuando hoy en día lo analizo, no tanto tenía que ver, no sé si había un deseo de superación genuino, quizás sí lo había, pero también tenía mucho que ver con la exigencia familiar de ser siempre la que diera más o ser la vara con la que medían a mi familia, ¿sabes? Yo digo, mis primas me deben odiar, porque siempre recuerdo a mis tíos decir, tienes que estudiar como Ney, tienes que sacar buenas notas como Ney, tienes que ir a la universidad como Ney, Eras y la la mayoría no referencia. fue. Sí, y en el fondo yo digo, ¿estuvo bien o no? Pero hasta hace poco, te puedo decir, hace 6 meses que me invitaron a dar una conferencia para adolescentes y cuando creé el storytelling me cayó esa ficha. Y dije, claro, la autoexigencia viene del que siempre escuchar tienes que ser como Ney y era, caramba, Ney, no te puedes bajar de ese pedestal porque es un compromiso. Entonces siempre en ese nivel de autoexigencia, digamos, se fue formando mi personalidad, eso de ser estructurada, organizada, lo cual amo de mí, te puedo decir. Pudo ser un defecto, a veces no me contribuye, pero es la característica, como que cuando yo digo cómo soy, soy estructurada, soy un Excel con patas, todo lo mido, me enfoco en resultados, eso está bueno, salvo cuando me excedo. Entonces, como que esto en algún punto es cómo mi infancia, la exigencia, el de salir de un lugar, de un entorno que te permitiera ver cosas distintas. Una de las cosas que citaba en esa conferencia que di era que cuando yo salí de Río Claro y me fui a vivir a la ciudad, empecé a estudiar la universidad y me empecé a rodear de un entorno de personas que veían cosas que yo no veía. Personas que estudiaban en una universidad privada, iban en carro, auto, como se dice aquí en Argentina, aspiraban viajar en vacaciones, ¿sabes? En mi entorno, yo no veía eso como una posibilidad y estaba bien, pero al salir y empezar a verlo, digamos, eso fue lo que me fue formando para hacer, como para pensar en a dónde quería ir, para exigirme, para poner puntos claros o trazar metas claras y en algún punto salir de esa zona cómoda, de esa zona convencional. Y ahí es donde creo muchísimo en esto de que eres o te formas en función a las personas que te rodean. Y eso para mí es valiosísimo. Elegir tu entorno es mucho lo que te va a dar quién quieres ser. O si tienes definido quién quieres ser, elige el entorno que es eso que ya tú quieres ser. Y eso de alguna manera es lo que te impulsa a salir de la zona en la que estabas en el momento en el que decides migrar. Estabas en un empleo establecido, formal. Estoy segura de que estabas cómoda profesionalmente. De alguna manera, eso que relatas de cuando pasaste del pueblo a la ciudad, a la universidad y empezaste a rodearte un entorno diferente, ¿sucedió algo similar en el momento en el que decidiste salir de Venezuela? Fue algo muy particular, Fabi, porque yo estaba bastante bien, como lo dices. Claro, la situación económica de Venezuela era compleja y aunque estaba en un buen puesto en esa empresa, ya estaba entrenándome para una posible gerencia, recién acababa de viajar a Suiza, un entrenamiento que estuvo genial. De hecho, renunciar me dio culpa porque decía, hace un año me envían un entrenamiento y ahora yo me voy. Pero lo que en algún punto me impulsó fue que me vi limitada en mi autonomía y mi independencia económica. O sea, había llegado a un punto en el que, ok, varios de los logros tienen mucho que ver con ese entorno. Estaba rodeada de profesionales que ahorraban un crédito, un auto, listo, compramos un auto. Luego todo ese entorno empezó a comprar casas, meterse en hipotecas, comprar casas. Y yo, bueno, tenemos el mismo trabajo, yo voy y me compro mi casa. Ese entorno se casa, yo me caso. Ellos no se divorcian, yo sí. Entonces quizás ahí como que me falló la...
Pero como que cumplí ese caminito, estaba en una independencia bastante interesante. Me faltaban quizás, no sé, los hijos, el perrito, como para ese cuento ideal que a veces uno puede tener en la cabeza, pero me vi coartada en mi posibilidad de ayudar a mi familia al ver que un ingreso, cuando lo calculabas en dólares, $100 era el ingreso mensual y yo decía, con esto no se vive. Ya me gustaba irme una vez al año a viajar de vacaciones, estaba pagando una maestría de coaching que me costaba unos dólares que yo en principio lo podía pagar, después dije, ay, no puedo pagarlo, ¿qué hago? Lo dejo. Y ese, lo dejo, ¿escuchaste ese acento? Interesante, a veces, bueno, Absolutamente. sí, 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 me lo percibo, ¿no? Escucho a veces, estoy rodeada de muchos argentinos, pero bueno, volviendo al tema, como que al verme coartada de eso, decidí, uy, ¿qué hago? ¿Qué busco? Y quizás eso me hizo tomar la decisión. Lo que pasa es que no fue una decisión de decir, me voy, qué dolor, dejó todo. No, porque yo pensaba volver. Y ahí fue donde todo fue cambiando. Mi idea era, me voy, trabajo, junto dinero, pago mi maestría, vuelvo y emprendo en Venezuela. Ese era el plan. Pero todo fue, la vida a veces te muestra caminos distintos. ¿Cuál fue el camino que te mostró Argentina? Una de las cosas de las que también me he dado cuenta es que yo siempre busco condicionales, pongo condicionales o premisas externas para tomar decisiones. Eso ayuda mucho, aunque después resulten ser malas decisiones, pero le puedes echar la culpa al condicional y eso está bueno. Cuando yo me voy a Estados Unidos, primero salí con una maleta, no me llevé títulos, no llevé nada. Yo decía, yo voy 5 meses porque tenía mi visa y podía estar 5 meses. Terminaba la maestría de coaching mientras estuviera allá, trabajaba y mi idea era ahorrar, volver a Venezuela, montar una consultora, pero en ese periodo había una especie de elecciones, no recuerdo cuáles, y yo decía, si el resultado es tal, vuelvo. Si el resultado es el otro, no podría volver. Y el resultado fue el otro. Ni recuerdo con exactitud cuál fue, pero creo que había algo, no recuerdo. Y Son más bueno, de 20 cuando, años teniendo un resultado que es el otro. Entonces, de alguna manera, claro, la esperanza con la que te fuiste un poco fue, bueno, ojalá cambie esto para yo regresar, pero no fue así. El entorno no te acompañó claro, un poco en ese plan. Entonces, ¿qué decidiste en ese momento? ahí un poco dije, bueno, listo, se cumplió la premisa, ¿ahora qué hago? Porque no tenía un plan. Me decía, ok, me quedo acá, pero en esos meses me había dado cuenta que realmente la vida en Estados Unidos no es sencilla. Siempre hablo a la gente, algunos ya lo han expuesto, puesto sobre la mesa, el sueño americano no es tan sueño americano. Realmente tienes que trabajar mucho, sí puedes progresar y buscas oportunidades, pero tienes que trabajar mucho. Y yo esos 5 meses trabajé tanto, reuní dinero, pero decía, no quiero quedarme aquí haciendo esto. Yo quería ejercer, yo quería emprender. Entonces decidí, ok, ¿ahora a dónde me voy? Esa era la gran pregunta. Ya le había dicho a mi familia, ok, yo no me puedo ir a Venezuela por esa situación. De hecho, por eso es que no hubo una migración así como que me voy, no sé cuándo vuelva, ¿no? Yo me iba por 5 meses y volvía. Y fue de Estados Unidos donde tomó la decisión. Y entre pensar y pensar, recuerdo que mi vida ya era trabajar e ir al gimnasio, porque es que no me quedaba de otra. Y estudiaba las clases de coaching. Y como que ir al gimnasio y las clases de coaching era lo que me hacía sentir humana, viva, porque el trabajo era, o sea, era fuerte, estaba ayudando como mesera, luego ayudante como cocina, practicaba un poco el inglés, estaba chévere eso, pero era un trabajo muy duro físicamente, muy desgastante, a veces humillante, porque tienes, no sé, el dueño del restaurante que te ningunea, que te trata como un empleado más, no como un ser humano, y eso es fuerte. Entonces, agarré una libretita morada como un diario que tenía, hice una matriz, puse 5 países, 5 criterios. Y tenía premisas, ¿ves? Porque yo le pongo premisas a las cosas. La primera premisa es que no fuera isla, porque por un tsunami, una cosa, calentamiento global, me voy a hundir. No isla, no Europa, porque no quería la diferencia de horario para con mi familia, todo era muy incierto. No país sísmico, por eso Chile no estuvo en la lista. ¿Ves? Entonces, como Te que fuiste un poquito más cerca. sí, sí, al final en la lista estaba Argentina, México, Ecuador, Colombia y Perú. Eran los 5 países que estaban en la lista. Y como criterios, cosas básicas. Me metí en las bolsas de trabajo
de cada país y veía, ok, como ingeniero industrial, ¿dónde tengo más bolsa de trabajo? El costo de la vida lo saqué en dólares, ¿dónde tengo más personas conocidas? ¿Cuál país es estructuralmente más lindo, grande o algo así? Di puntaje, así, a diestra y siniestra, y hubo un empate entre México y Argentina con 52 puntos. Me los llevé a penales y Argentina metió el gol cuando indagué a profundidad dónde era más fácil sacar la documentación para ser legal. Creo que yo estaba tan monotemática con eso de Estados Unidos, ilegal, no está bueno. Nada, para ir a México tenía que tener una cierta cantidad de dólares y dije, ganó Argentina. Gratis, casi me salió. Y bueno, me vine a Argentina y acá estoy. ¿Desde hace cuántos años estás allá? 5 años tengo acá en Argentina. Acá nació mi hijo, que tiene 4 años, y bueno, es a lo que ahora vivo. Es un país que quiero mucho. Creo que mi corazón está dividido en dos, entre Venezuela y Argentina. Y en realidad, a pesar de ciertas situaciones, creo que no me arrepiento de la decisión o puedo culpar a las premisas. Era lo que tenía en el momento, ¿ok? Ahora, esas premisas siempre estuvieron enfocadas en conseguir un empleo, ¿no? De alguna manera ese era tu foco. Eso fue lo que Sí. lograste hacer, o sea, llegaste, te instalaste, además formaste familia, no sé si estaba en los planes, pero seguramente era algo que quizás no habías metido en la matriz. ¿Y qué pasa con el tema profesional en Argentina? Fíjate que apenas llegué, al siguiente día yo encontré trabajo. Encontré trabajo en una tienda. O sea, llegué, me dijeron, mira, tú vas hasta el sitio, pagas tantos pesos, te consiguen trabajo. Y fui, me encontraron trabajo de una vez. Llegué a estampar remeras. Yo no sabía estampar y no sabía lo que era remera. Remeras son franelas. Me contrataron al siguiente día. Nada, empecé a trabajar, ganaba 600 pesos diarios, estaba quedándome en casa de una compañera de coaching que había conocido en la maestría y todo esto. Y ese fue mi primer trabajo. Estaba enfocada a no comerme los ahorros que había traído de Estados Unidos y decía, ok, voy a vivir con mi ingreso. Pasado 3 meses, me despiden. No, como 2 meses más o menos me despiden. Me despiden por recorte de personal, o sea, había una persona que tenía que venir de otra provincia y en realidad quien debían votar era la que había entrado después de mí, pero la dueña me votó a mí. ¿Y por qué me votó a mí? Porque yo era la fastidiosa que quería llevarle un inventario en Excel de las remeras. Esto- Entiendo, o sea, Y te lo te juro llevaste que de alguna manera esa estructura a la empresa, cosa que, bueno, que la empresa podría agradecer mucho o salir de ti. evidentemente, Fabi, porque ella me hacía contar las remeras todos los días por color. Y yo, caramba, hacemos un Excel, yo cuento las salidas por color y con una resta simple puedo ver al final del día cuántas quedan de cada color. Obviamente llevaba mi conteo, pero ella empeñaba, no, tienes que contarle a hacer inventario. Yo pensando en optimizar, bueno, era medio fastidiosa yo en ese sentido y bueno, listo. Por eso me eligió a mí y me indemnizó con una remera que tenía la estampa del gatito de Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? Esa fue mi indemnización. Bueno, eso pudo haber sido una señal, ¿no? Ese gato tiene unas frases muy interesantes y contundentes de vida. ¿Qué pasó después de eso? De alguna manera, de la estructura de la cual te sentiste siempre muy orgullosa y seguramente te sientes muy orgullosa, te saca de ahí. Había una señal allí, ¿no? Sí, fíjate que después de eso, lo que sí me pasó fue que en el mismo instante la chica donde vivía me había dicho que tenía que irme del apartamento, estaba buscando un lugar y todo eso, y estaba quedándome bastante corta y justa como para pagar mis gastos en ese momento. Entonces, nada, enganché en otro trabajo donde era host, ¿sabes? Las chicas que reciben en el restaurante cuando alguien entra y te asignan la mesa. Bueno, ese era mi trabajo. Ahí duré 3 días nada más, porque, o sea, era una cosa que hago yo aquí parada como una planta en un atril, cuando alguien llega a poner mi mejor cara, que me costaba, y llevarla, ¿y cuántos son? 2, 3, mesa para dos, mesa para tres. 3 días duré. Y después entré como entré en mucha tristeza y negatividad. De hecho, cuando me despidieron, yo decía así como que a mí, me despidió a mí.
Aney, la ingeniero que trabajó 12 años, bla, bla, ¿sabes? Era mi cabeza así, nadie me podía votar. Ego más tristeza, más lo que fuera, entré en el otro trabajo y medio salí de esa, pero me dije, caramba, ¿qué hago? Y recuerdo que pasé una semana sin trabajo, pero una de las razones por las cuales pasé, porque después como de 2 noches llorar, por suerte acá ya estaba mi pareja, que en ese momento era mi novio, él se había venido, acababa de llegar. Y bueno, me empezó a mantener en esa semana. Y yo, bueno, para ver cómo llevamos, porque una de las cosas que yo, después de pasar 2 días así como que triste, llorando, que busco, no quiero más este tipo de trabajo, no es justo, no me valoran, bla, 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 yo dije, bueno, listo. ¿Qué tú quieres? ¿Tú eres ingeniero? Entonces usted busca trabajo como ingeniero, punto. Y era, para mí, no lo iba a negociar, no iba a agarrar cualquier trabajo. Si tenía que comer pasta sin salsa, con salchicha, nada más, me tocaba, pero yo iba a buscar mi trabajo como lo que era. Y en ese empeño pasé toda esa semana buscando trabajo. Hice 600 postulaciones y te las digo con número porque tenía el Excel con las 600 correos. ¿En O sea, cuánto yo los buscaba tiempo? de CompuTrabajo y enviaba el correo particular porque eso de postularse en LinkedIn y esas cosas no se daban. Y yo, caramba, no me buscan. Hice 600 postulaciones, me llamaron de 2. Avancé en los 2 procesos, quedé en uno y entré en una consultora. Ya como ingeniero, súper bien. En esa consultora me asignan a trabajar en una empresa bastante importante acá en Argentina para un proyecto particular de mejora continua, de diseño de organizativo. Y allí es cuando conozco a una persona que me dice, ¿te gustaría formar parte de esta empresa? No sé, al año justo me ofrecen el doble del sueldo, obviamente, y ahí entro en la empresa en la que trabajo actualmente. Ahí como que, eso que tú decías, ¿no? Como que mi meta, estaba pensando mucho en el tema profesional, claro. Y cuando hice ese clic de que, ok, ¿a qué viniste tú? A trabajar en lo que fuera, porque es muy cómodo quedarse a veces en lo que fuera. De hecho, recuerdo que en la tienda había una chica que era ingeniero también, y yo le decía, tienes que salirte. Y ella, no, tengo un año acá, ¿cómo pago la renta? ¿Qué tal? Y ahí es el punto donde, y nos puede pasar en muchas cosas de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo tomo esa decisión difícil? ¿Cómo mato la vaca para empezar a buscar otras cosas? ¿Cómo me obligo y salgo que no es confort, pero en el fondo sí, tengo que salir de ahí si quiero algo distinto? Entonces, al hacer eso, ya empecé a direccionarme a conseguir trabajo como ingeniero. Así que de alguna manera esa búsqueda que, pues, yo no sé si decir que se te había olvidado, por lo menos que había quedado entre paréntesis un rato, ¿no? Bueno, yo vine aquí a sobrevivir, te ganó un poquito esa idea de tener un ingreso y simplemente, como nos gana a todos en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando salimos del país donde nacimos, es cuando tú llega un momento en el que se te prendió como volviste otra vez a recordar por qué estabas allí y dijiste, bueno, ajá, voy a retomar entonces mi idea profesional, ¿no? Que fue lo que hiciste cuando empezaste a buscar trabajo. 600 postulaciones en cuánto tiempo. En una semana, sí. Creo que el Excel lo perdí, pero sí. Y ahí es donde decía siempre, de hecho, cuando te doy el número, lo usé para la charla reciente hace unos meses porque decía, es un porcentaje importante, 0,001% de probabilidades. Entonces ahí el mensaje, un poco que le daba a los chicos donde daba la conferencia es, no dejes de intentar, no te conformes. Hoy en día la gente piensa que, ay, mando 3 currículums, no me llaman, no, el trabajo no te va a venir a buscar, sigue buscando. Es como que lo que me quedó en ese punto, ¿no? Como mensaje. Y Ney se quedó tranquila en esa empresa, un poco ya habías encontrado como tu área profesional en la que ya te habías desarrollado, nuevamente comenzó la estructura, el Excel, los cálculos, la productividad. ¿Qué pasó? Ahí te quedaste, ahí estás. ¿O pasó algo más? No, fíjate que una de las cosas que me pasó mientras yo estaba en Estados Unidos, aproveché de hacer muchos cursos, cursos gratuitos, cursos que eran baratos, no sé, barato porque allá como generaba dólar estaba bien, era accesible. Y una de las cosas que yo empecé a buscar estando allá era un taller de oratoria. Como ya yo había decidido que me venía para acá, yo lo compré a través de una plataforma para cursarlo acá en marzo. Yo me vine en enero y el taller era en marzo, como para hacer algo distinto. Decir, bueno, lo hice y ahí empecé a encontrar algo que hoy yo puedo decir, esto es lo mío. O sea, por aquí va mi talento, por aquí va mi don de hablar, de comunicar, ese tema de la claridad, la estructura, llevado a la oratoria. Entonces hice el curso de oratoria y estaba justo haciendo el curso de oratoria, entraba a la empresa en la que trabajo hoy en día
el trabajo en la empresa era muy básico, ¿sabes? Era como entrar, como cuando hacía las pasantías en la empresa que trabajaba en Venezuela. Básico. Redactar normativas, llenar un perfil. Y bueno, primero pasaba y yo decía, ay, qué bueno, me pagan por esto. Bien, pero me empezó, y esto es algo que a veces me lo cuestiono. Yo digo, ¿por qué no me puedo quedar tranquila? Me pagan por eso y está bien. Y no podía. O sea, yo decía, me pagan demasiado por lo que hago y ¿por qué no me podía quedar quieta? Yo decía, no, necesito sentirme útil. Y eso era como que, ¿y qué falta? ¿Qué faltaba? Y otra de las cosas que estuve también reflexionando hace unos meses cuando pensaba un poco en esto de, porque me lo he vuelto a preguntar, Fabi, en algún momento, cuando estoy con mi emprendimiento en hago mucho, no consigo, todo este tema, yo digo, ¿por qué no me puedo quedar tranquila? ¿Por qué no me puedo quedar con mi trabajo en relación de dependencia, recibir mi salario, pagar mis deudas, ahorrar algo y el resto del tiempo hacer otras cosas? Y en el fondo tengo una voz que me dice, no, porque estar en relación de dependencia, algún día dejas de ser útil para esa empresa, se termina ahí un poco y con qué te quedas. ¿Cómo te ves cuando tengas más de 60? ¿Tejiendo en una mecedora o siendo útil? Entonces empezaba a cuestionarme eso y yo decía, bueno, para yo asegurarme, no solo asegurarme sentirme útil a cierta edad, sino mantenerme activa y ser autónoma, que para mí eso es un valor y lo descubrí hace poco, ¿sabes? Cuando uno empieza a formarse y dice, ah, valores, hay que tener valores y toda la cosa, valores de la marca y todo eso, dice, ¿de dónde viene esa autonomía? Obviamente la descubrí en cosas de la niñez, que no viene al caso, porque si no terminamos terapiando, ¿no? Aquí, ¿no? Por supuesto que Entonces, sí viene al caso, es que justamente en eso estamos. Así que adelante. no, porque una de las cosas que me llevaba a ese pasado era ¿de dónde busqué yo tanta autonomía? Querer ser siempre la que me proveía de cosas. Y obviamente sin caer en detalles para no volver loca, no me pidas que caiga en detalle porque nos volveríamos locas. Estas cosas de constelarse ayudan muchísimo. Son cosas que te van como cayendo fichas y entendí que para mí era una necesidad valerme por mí misma, una creencia de ser autónoma, quizás era todo eso que me decían, estudia, estudia para que no dependas de nadie y todo eso. Entonces ahí es como que me fue haciendo clic todo eso y cuando yo entro a trabajar en la empresa en la que estoy actualmente, yo decía, ok, puedo dar más. No tenía mucho como dar. Cualquiera puede decir, no, sí puedes dar más. No, a veces ofertaba algo y era, no, se hace así. No, es así. Bueno, bueno. Entonces entraba también un punto y a eso me ayudó mucho la visita. Mi papá estuvo acá el año pasado. Y ver su situación, yo recuerdo la abundancia de mi papá cuando yo estaba en la universidad. Abundancia podría ayudar el contexto venezolano en ese momento, ¿no? Pero estoy segura de que si él hubiese tomado mejores decisiones en ese momento, hoy no estaría en la situación en la que está, ¿sabes? Y eso para mí fue un espejo. Decir, caramba, a la edad de mi papá, me gustaría depender de mi hijo nada más o buscar un trabajo donde me miren y me digan, señora, usted tiene ya 65, o sea, no da. Físicamente puede que no dé, pero ¿cómo hago yo para intelectualmente dar? Entonces todo eso me fue como que haciendo tomar la decisión de que si yo quiero ser autónoma hasta donde Dios me dé vida y poder seguir siendo independiente y generar lo que necesito y vivir con libertad, porque ese es mi segundo valor, libertad. Entonces necesito hacer algo que dependa de mí. Y ahí es donde entra la palabra emprender, ¿ves? Entonces hay una necesidad de ser autónoma, independiente, de ser libre, que es lo que me empuja a esto de, dale, tienes tu trabajo de día, tu trabajo en relación de dependencia, de noche, la emprendedora o de madrugada, porque hago mis primeras horas de la mañana, trabajo para Ney. Y eso en algún punto es lo que me ha hecho sostenerme, tomar decisiones de cómo lo mantengo y como te decía también, lo fui anclando con las cosas que se iban dando, o sea, ahí es la unión de los puntos hacia atrás. Ese curso de oratoria me gustó, lo vi en una plataforma, lo pagué de Estados Unidos, vine, lo hice, me formé con Ariel Goldberg, trabajé en su equipo dando coaching a personas de otros países durante pandemia especialmente. Aparte, durante pandemia dije, bueno, voy a formarme en algo, me certifiqué como coach de hábitos y esas dos cosas juntas es lo que fueron como cayendo fichas y dije,
por aquí va la cosa. Valor, inspiración y propósito. 3 elementos claves para hablar en público. De esto se trata Oratoria VIP. Este podcast lo he creado. Veamos qué puedo dar, veamos a qué llamo marca personal, porque todo esto todavía entender marca personal no es oratoria, no es hábitos, es NEI. Entonces eso es lo que en algún punto me puso en ese paralelismo de sí, puedo seguir trabajando. En principio era un punto de, bueno, trabajo, me gusta, podría aportar más. Afortunadamente desde hace 3 meses cambié a otra gerencia, a otra área, y en esa área como que todo, o sea, todo confluye. Ahora hago lo que amo hacer, doy capacitaciones, armo presentaciones, llevo indicadores y esto es ideal, porque también contribuye a lo que quiero construir para mi marca personal. Ahí como que no sé si es un tema de suerte, destino, aunque también búsqueda, ojo, porque el estar en esa nueva área de la empresa en la que estoy, no me lo dieron, yo lo busqué. Después de 3 años y medio en un área donde decía, caramba, el sueldo no me alcanza para sentirme útil, necesito dar más, empiezo a buscar y empecé a postularme a diferentes puestos que se abrían dentro de la empresa, hasta que en este fui aceptada y dije, ahí voy. Ahora, Ney, cuando decides de alguna manera por esa autonomía y esa libertad a que no te puedes quedar callada, perdón, callada no te puedes quedar quieta, lo decides y dices, bueno, me voy a mover en función de la autonomía. ¿Por qué decides oratoria? Me llama la atención que al principio nos mencionabas que siempre fuiste introvertida, y que siempre trabajaste en función de eso. ¿Tiene algo que ver en este momento de tu vida empezar a desarrollar un tema que es básicamente de comunicación? Fíjate que todas estas fichas me cayeron cuando armaba esta charla de 15 minutos para unos adolescentes en una especie de evento tipo TED. Porque sí, yo decía, yo era introvertida y porque ahora estoy con oratoria. Y no tiene tanto que ver con ser intro o extrovertida, tiene más que ver, yo me descubrí en la oratoria con la habilidad de hablar claro y estructurado. Cuando yo me doy cuenta de que tengo como ese plus, dije, aquí hay algo, y obviamente te lo digo con mucha humildad, ¿no? Es decir, sí, puedes escuchar muchos oradores, hablan lindo. Yo tengo 2 cosas que a veces alguna pudo ser un defecto, ¿no? Me lo dijo un gerente en la empresa donde trabajábamos en Venezuela. Me dijo una vez, tú tienes una virtud, y es que no tienes filtro, y tienes más valor, pongámosle, que muchos de los que están acá en puestos más altos, porque hablas y dices las cosas como son. Cuando él me dijo eso, yo dije, caramba, ser sin filtro es una virtud, entonces. Para mí era un defecto, porque yo decía, ¿por qué no me puedo callar la boca un poco? O sea, ¿por qué no paso las cosas por el pensamiento, las proceso y luego las suelto? Porque me traía problemas. Yo podía ser introvertida, pero cuando hablaba era dinamita lo que salía. Entonces ahí no era un tema de introvertida o extrovertida, ¿no? Era como que, de hecho, hay una frase que descubrí hace poco en unas clases que decía, lo que no amas de ti o lo que no te gusta de ti es el derivado de lo que te hace irreemplazable y único. Entonces lo conecté con ese mensaje que me daba ese gerente y yo decía, claro, es el sin filtros. El tema es que hay que meterle respeto, sin daños a terceros, pero sin filtros. Entonces empecé a conectar. Oratoria me gustaba, empecé a formarme, me gustó lo que empecé a aportarle a la gente como coach de oratoria. O sea, era un tema que yo iba viendo el feedback que me daban, ¿no? Ellos daban su charla, yo les daba feedback y siempre había alguien que decía, me gusta cómo eres concreta, cómo vas al grano, cómo dices esto, y yo, aquí hay algo. Y empecé como a darle forma a ese de mi habilidad de oratoria, no tiene que ver con hablar bien, hablar bonito, no, yo no hablo bien, no hablo bonito. Yo hablo claro, hablo estructurado, voy al grano. Y obviamente me fui formando, ¿no? En esto de cómo armar storytelling, inicios, desarrollo, cierre, con toda la parte técnica, pero ahí descubrí una posibilidad. Y luego lo conecté, Fabi, con cuando yo estaba en bachillerato en Río Claro, vuelvo a citar mi pueblo. Cuando yo entré en primer año, en un pueblo, una graduación es un evento. Es un evento, obviamente, porque había un solo instituto de secundaria. Entonces se graduaban los de último año, todo el pueblo iba. Íbamos a ver, y una chica dio el discurso. Y fue un discurso hermoso y la gente se puso de pie y aplaudieron. Y yo recuerdo haberme dicho, yo quiero dar el discurso cuando me gradué. Pero para eso tenía que tener el mejor promedio.
Yo ahora me pregunto, ¿en serio yo estudié para dar el discurso? Porque di el discurso, o sea, me gradué al final con 18.3, el mayor promedio daba el discurso, el siguiente daba esto, el pedido de título, y el otro daba otra palabra. Bueno, a mí me tocó dar el discurso. Mi discurso fue tan hermoso que la gente aplaudió de pie y lloraron, porque yo lo que hice fue, dentro de no saber nada de oratoria, era contar la historia, especialmente de los que no se habían graduado, porque no podía, era como emblemático esto de subir la escalera a recibir el título. Entonces, mi mensaje fue, todavía quedan muchas escaleras por subir. Yo tenía, no sé, 17 años. Y ahí conecté como que cuando estaba súper adolescente, de 13, dije, quiero dar el discurso. Pasaron unos años, lo doy. Luego, cuando voy a un entrenamiento en Colombia, ya trabajando en Venezuela, recuerdo que yo di el discurso de cierre del entrenamiento que tuvimos y fue bastante emotivo. Y yo decía, por aquí conecta algo. Entonces ahí, digamos, me cayó la ficha. Es oratoria, ahora lo estoy migrando más a comunicación y lo estoy mezclando no tanto con hábitos, con metas. Digamos, todavía estoy aceitando la marca porque me está terminando de caer la ficha de no es oratoria, no es hábito, no es meta, es Ney Martínez. Ahora, Y con Ney eso de Martínez, que como tú calificas un poco tu marca personal, de alguna manera esta propuesta de marca, esta propuesta de emprendimiento termina siendo un resultado de una maduración que lo relatas desde que te llamó la atención algo en tu discurso de graduación de bachillerato, ¿cierto? Fue lo que mencionas al sí, principio. bachillerato. Y de alguna manera todo eso conecta un poco con tu estructura, ¿no? Y la forma como eres ordenada y todos esos objetivos que te trazas y lo metódica que puedes ser para lograrlos. La propuesta de marca de alguna manera no es oratoria, como tú bien lo dices, para hablar bonito. O sea, es una oratoria que se parece a Ney Martínez o se está pareciendo a Ney Martínez. Sientes que tu marca de alguna manera o tu propuesta de marca realmente está asociada como a todo el aprendizaje que has vivido, pero además tiene tu sello personal, porque pudieras, como tú bien dices, yo puedo pensar que oratoria es simplemente armar ideas bonitas. En tu caso no pierdes un poco el foco de la estructura y entonces es una oratoria con estructura. Esa es la marca de Ney Martínez. Para mí, sí, la marca Ney Martínez tiene mucho que ver con esto que también a lo largo de los últimos años he aprendido en diferentes cursos, ¿no? Con esto de cuando te preguntan cuál es tu propósito, cuando te preguntan cuál es tu talento, cuál es tu don. Todos venimos con un don. Si no lo utilizamos, porque no lo identificamos y no nos damos cuenta, bueno, listo, pasamos por la vida, no pasa nada. A lo mejor algunos venimos a hacer bulto y no a descubrir el don, pero todos tenemos un don. Si lo descubres, con eso haces algo y lo aportas al mundo, ahí está tu marca personal. Obviamente hay cosas de cosas, ¿no? Alguien puede decir, bueno, mi marca personal es mi empresa que vendo productos y tal. Ok, pero ¿dónde está tu sello? Entonces, cuando yo fui atando cabos de cómo me formaba, de quién soy, de cómo soy, entonces ahí le fui dando forma a lo que es Ney Martínez como marca y yo lo llamo ser, vivir y comunicar VIP. Y VIP no desde el very important person, sino desde el agregar valor, inspiración y propósito. Y eso fue algo que me cayó en un momento, no sé, de meditación, te puedo decir, porque me caen así de repente las ideas y decía, ok, por ahí va la forma. Agregar desde lo que yo hago, convertirlo luego en productos, cursos, mentorías, conferencias, yo qué sé, lo que va saliendo, ¿no? En la actividad en sí. Pero mi marca lo que busca es eso que yo descubro en mí o que sigo descubriendo, cómo lo aporto a otros y ayuda. Y el darme cuenta de que la marca se parece a mí fue justamente con esos 180 grados de ceguera que uno tiene y que otros te dan con feedback. Cuando alguien te busca porque te dice, dame una idea porque tú eres súper estructurada, porque tú eres un, dos, tres y todo lo mide, y se me da fácil y me gusta, eso es un don, es un talento. No sé si lo aprendí en la universidad o nací con ello, pero es lo que te hace diferencial. Entonces todos tenemos algo por lo que las personas nos buscan. Y si relacionamos eso, si somos capaces de autoconocernos, para mí eso es súper importante. Si tú te conoces a ti mismo y empiezas a ver cuál es mi talento, cuál es mi don,
porque la gente me busca, dónde ayudo y se me da fácil. O la pregunta trillada de qué es eso que harías sin que te paguen y no te cansa y se te pasa el tiempo, ¿sabes? O sea, como que si tú encuentras eso, si lo encuentras a temprana edad sería una maravilla. Si encuentras eso y lo conectas con la carrera que quieres estudiar, con los libros que deberías leer, con los cursos para hacer, con los países que visitar, ahí es donde uno empieza a desarrollar mucho más ese don y convertirlo en marca personal, para convertirlo después en un producto. Y después de eso, desde mi creencia, que todavía estoy en esa construcción, entiendo que llega la abundancia. Eso es algo, es un relato que has hecho, pues, además muy terapéutico, porque de alguna manera sí, las marcas personales terminan siendo o viviendo el mismo proceso de transformación cuando uno está conectado con uno que vives, ¿no? Y que de alguna manera llegas a lograr. Em, si tú tuvieras que recomendar libros, tú eres más de libros que de películas, pero si tú tuvieras que recomendar algo que te hizo clic e hizo que tú dijeras, bueno, no, está bien que no quedarme quieta, está bien buscar mi independencia, está bien hacer esto, porque además entiendo que no es que llegaste a esta idea en un vagón express, o sea, te he visto ir y venir en algunas áreas y ver que no funciona aquí, voy para acá, pruebo con esto, pruebo con lo otro. ¿Hubo algo que leyeras que tú dijeras, wow, esto me cambió de alguna manera la manera de ver las cosas y me conectó con lo que realmente tenía que estar conectada, que puedas recomendar? Mira, justo, y no es casual, anoche yo hacía la lista de los libros que he leído. He leído 40 libros en mi haber. No son muchos, pero a juzgar por la edad en la que empecé a leer, hice la lista porque quería ponerme la meta de en 2 años leer cierta cantidad de libros. Yo decía, ok, pero ¿cuántos llevo? Porque si me pongo 50, ¿es mucho o poquito? Anoche hacía la lista y recuerdo que el primer libro que yo leí se llama El libro más útil del mundo. Ese libro puntualmente dejaba mensajes de definir qué quieres hacer, definirlo con claridad. Quizás ahí no lo terminé de construir, no sé si el libro, recuerdo haberlo leído con páginas amarillas, era un libro que tenía mi papá y yo tendría como 20 años, no es que leía desde muy, muy, muy joven. Ese me parece que puedo marcar un hito importante en mi vida y si te tuviera que citar alguno ahora, justo acabo de terminar uno quizás en el momento en que uno está leyendo ese, sabes, te hace clic, ¿no? Pero hay algo muy particular en los libros de Robin Sharma. De hecho, yo hago como un plan yo tengo mentores al mes, mentores virtuales, y escucho 10 horas de contenido de un mentor mensual. En octubre mi mentor fue Robin Sharma y me enganché un poco. Y el libro que estaba justo terminando de leer es El Manifiesto del Héroe del Día a Día. Te dice cosas muy, muy, muy buenas, pero hubo un punto importante que como que me despertó en el pensar, en el saber que, que venimos a este mundo a algo más. Y ese algo más no puede ser quedarnos solamente a trabajar para recibir un salario, para pagar deudas, para estar pendiente de la inflación, para ir a votar a ver quién gana, ¿sabes? Entonces, eso quizás lo leí en otros libros más, pero un poco el mensaje, sobre todo que dejé ese libro, es primero saber a dónde quieres ir, porque si para alguien es cómodo, relación de dependencia, casi no llegar a fin de mes, ver Netflix todo el tiempo, está bien. Pero si en realidad eso te da disconfort y quieres llegar más allá, es saber que todos venimos dotados con algo para dar. Y es como que descubrirlo y hacerlo. Entonces, ese libro particularmente es como que ¿cuál es mi don? ¿Cómo lo sigo buscando? ¿Cómo me enfoco para lograrlo? Y soltar un poco el tema del querer siempre capitalizar y monetizar, que no es fácil, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo lo que quiero es dinero, obvio, o sea, abundancia, dinero a mí, bien, bien, pero es un poco, va a venir por default, va a venir por defecto la abundancia si tú piensas con abundancia y das desde lo mejor que tienes. Entonces, ese libro puntualmente me tocó mucho, Fabi, y me invitó incluso a replantearme el mapa de los sueños. Yo siempre soy de hacer mapas de los sueños, lo hago desde que estaba en la universidad. Y en un capítulo de ese libro descubrí que estaría bueno hacer un mapa de los sueños o una frase así que de repente se me ocurrió de vivir tu futuro ideal o tu vida ideal en gerundio. La vida ideal no es en 2, 5, 10 años. La vida ideal es ahora. Para llegar quizás a un punto de mejora, pero la vida ideal es ahora. Entonces se me ocurría, claro, es vivirla en gerundio, es vivir haciendo, es sentirme bien en el momento. Para darte un ejemplo muy concreto,
en 2 años quiero ser un experto en X tema. Ok, mi gerundio, mi presente, mi ahora, mi haciendo es estar leyendo ese libro que me va a convertir en un experto en ese tema y disfrutarlo, disfrutar el proceso. Eso me cayó esa ficha con ese libro y me pareció súper valioso porque también lo puedes aplicar a algo tan cotidiano como la salud. O sea, en un año quiero estar saludable, quiero poder salir a correr con mi hijo todavía, bien, pero diviértete haciendo crossfit ahora, o caminando, o comiéndote la ensalada en lugar de la pizza, ¿sabes? El gerundio, tu futuro ideal no es nada más mañana cuando tengas energía, cuando estés en forma, cuando no tengas el sobrepeso, sino es ahora, cuidándote y sintiéndote bien con eso. Eso me parece súper importante compartírtelo, sobre todo para que le quede ese mensaje a tu audiencia de que sí puedes descubrir cuál es tu don y en algún punto ver cómo puedes aportar al mundo. No necesariamente una fama mundial, no, hasta en tu entorno chico, tu familia, pero que aportes algo diferencial. Vamos a cerrar. De alguna manera, quiero que nos dejes clarísimo cuál es el gerundio de Ney Martínez en este momento con respecto a su marca personal. Caramba, qué pregunta. Mira, mi gerundio en mi marca Ney Martínez es estar viviendo VIP, pero el viviendo. Y viviendo VIP es hacer cosas que agreguen valor al otro, a los míos y a mí. Inspirar, vivir para estar inspirando a otros, no desde el inspirar romántico, sino del animar a que otros pasen a la acción. Y tener propósito, que todo lo que haga tenga un propósito claro. Si no tiene un para qué, mejor no hacerlo, porque también el gerundio importante es vivir cuidando el tiempo, que es el único tesoro, el tesoro más valioso que tenemos. Bueno, Ney termina como comenzó, de alguna manera, y así la conocí, ¿no? El tiempo era un valor fundamental para todos los análisis que hacía en ese momento cuando hablábamos de productividad y hoy termina un poco haciendo esa recomendación. Mil gracias, Ney, por estar acá, por contarnos tu historia, por contarnos tu historia personal y ver cómo hace clic perfecto con tu marca personal, de alguna manera, todo lo que has relatado desde Río Claro hasta Argentina en todo ese recorrido. Así que mil gracias por estar en tu marca en el diván. Gracias, Fabi, un gusto.